En el puesto 3, con la última película de la trilogía de Nicolas Hoult, Spider-Man de 1977. Y es una cagada. Shut up. En esta peli, valga la redundancia, no se explica el origen de Peter Parker, cómo es mordido por una araña radioactiva que bota lucecitas, cómo por esto se transforma en Spider-Man, y cómo el único poder que gana es poder trepar por las paredes con efectos especiales que más efectos son defectos. Entonces, ¿por qué está en el puesto 3 y ganando las otras dos pelis y a Morbius? Porque es más interesante, tanto para los memes como hablando en serio. Y en esta ocasión, Peter descubre que hay una persona controlando medios. Y por razones que no entiendo, decide parar a los malos que están detrás de todo esto. Pero Pumba lo hipnotiza, pero Pumba se le pasa la hipnosis y le gana tremendo, ¿eh? Y no hay nada en esta película que no hayamos visto antes. De nuevo, un villano que quiere plata. De nuevo, un Spider-Man que no tiene presupuesto para traje. De nuevo, pasaron todo el canon de Spider-Man en ese momento por la hueva porque ya saben, esto fue producido para TV, pero de alguna forma terminó en el cine. Y solo se salva de no ser la peor peli de Spider-Man porque las otras son horribles. Pero tranqui cerebro porque aún falta algo. ¿Y qué falta? Obviamente, el puesto 12, Venom. Y cualquiera diría que luego de los errores cometidos con Venom en Spider-Man 3, Sony diría, bueno gente, vamos a aprovechar al personaje esta vez y no vamos a cometer los mismos errores. Y en eso cumplieron. No cometieron los mismos errores con este Venom porque quedaron nuevos en el camino. Para mí, la peli tenía un buen potencial. Pero lamentablemente es de esas películas que siguen la terrible estructura básica de Hollywood. Exacto, esta película podría habernos dado una mejor perspectiva de la vida de un villano. Pero como eso es difícil de escribir para nuestros amigos guionistas, los escritores tomaron el camino más seguro y convirtieron al conocido villano en un antihéroe. Que no es malo, pero tampoco es un santo. Y ese es el mayor problema de la cinta en este aspecto. La segunda es demasiado infantil con un guión cutre, pero esta simple y llanamente no toma riesgos en nada, contando con secuencias de acción incomprensibles y casi imposibles de ver que no siguieron ninguna regla de continuidad cinematográfica, al igual que toda la maldita edición de la película. Digo, el mayor ejemplo es la maldita pelea final, donde no se entiende ni se ve un carajo. Y a su vez, intenta colgarse del tren de antihéroes chistosos con éxito en taquilla que trajo Deadpool, igual que su secuela. Pero Deadpool es para mayores de 18 y esta no, por lo que muchas de las veces que esperamos algo duro y digno de un villano, termina siendo opacado por chistes de excremento. ¿En serio? Solo diré esto. ¿Cuál es el punto de hacer a Venom el protagonista si al final va a salvar el día? Ya tenemos a Spider-Man para eso. Por esa razón, puesto 12, merecido. Y si ya vimos los 3 spin-offs y las 3 pelis setenteras de Spider-Man, toca ver a la última peli desconocida antes de pasar al plato fuerte. Y aquí te apuesto que ni sabes que hablamos del Spider-Man japonés. Pero antes, un poco de contexto. En los 70s, Marvel y Toei de Japón llegaron a un acuerdo. Toei podría usar cualquier personaje de Marvel para hacer lo que quisiesen, y Marvel podría hacer lo mismo con los personajes de Toei. Es así como Marvel lanzó uno de los cómics que seguro no sabías que existía, y Toei lanzó Spider-Man, una serie en live action con un concepto parecido al de la otra serie live action, pero con más falopeadas que nunca. Y aquí Spidey manejaba su propio carro, los malos eran casi todos mechas, tenía una de las mejores secuencias de transformación que para colmo se repetía en todos los episodios. Y mi parte favorita, se ponía a balear a los malos. De todas formas, en un momento los de Toei flashearon re duro y decidieron meterle harto presupuesto a un episodio que se estrenó en cines allá por el 78. Lo llamaron Spider-Man a secas y fácilmente podría ser un episodio cualquiera de la serie, nada más que con más presupuesto. Entonces, ¿cómo es que ocupa el puesto 11? ¿Tan buena es? Y la respuesta es... no tanto. Pero es esa dedicación que le pusieron a la peli, a pesar de durar casi media hora, la que me encanta. Y al igual que su serie homónima, es de esas bizarradas que se pueden disfrutar por lo raras que son. A diferencia de las pelis americanas donde te dan embolia cada vez que Spider-Man hace algo raro. Es una serie y película que hay que ver para creer. Y aunque no es para los fanáticos más jóvenes del trepamuros, sí que es para cualquier persona que quiere ver el lore completo del superhéroe. Eso sí, debo admitir que si está aquí, es más que nada por los loles, porque sé que a muchos puede parecerle una basura infumable. Pero para mí, es mejor que las pelis de Venom y Morbius. Y tampoco es que superar eso sea muy difícil, por lo que, puesto 11, merecido. Y con el Spider-Man Ponja terminamos por fin la razón por la cual 7 pelis mediocres se metieron al top. Y nos vamos con las verdaderas 10 películas que sí son de Spider-Man, o mejor dicho, las pelis que todo el mundo conoce. ¿Y cuál es la peor de estas pelis? Muchos opinan que The Amazing Spider-Man 2, otros que la tercera parte de Sam Raimi, pero yo opino que este puesto se lo merece Spider-Man Far From Home. Y díganme algo, ¿alguien se acuerda de esta película fuera de la escena postcréditos en la que Mysterio revela la identidad de Peter? Spider-Man Far From Home es como Homecoming, pero peor, arruinando por completo al personaje, dándole una trama al estilo típico de las pelis de Marvel y Disney. La película está plagada de bromas que arruinan los momentos serios, los personajes secundarios no son más que un alivio cómico y el acto final, como de costumbre, es un gran festival de CGI, salvándose únicamente los efectos de Mysterio. Si bien no profundizaré demasiado en los detalles porque al igual que las pelis de los 70s, esta peli comparte muchos problemas con sus hermanas, puedo decir que esta es la peor de su trilogía.
porque no solo se siente sin alma, sino que tampoco importa mucho en la trilogía del arácnido del MCU. El personaje de Spider-Man está groseramente tergiversado en esta película, ya que sigue siendo un personaje con el que no se puede relacionar, que siempre atrapa a la chica y enfrenta pocas o ninguna consecuencia por sus acciones. Y esto no parece tener importancia, pero esta peli salió luego del maldito Endgame, donde supuestamente Peter tuvo un catalizador en su vida al perder a Iron Man. Por otro lado, los personajes secundarios lo tienen aún peor. Ned Leeds, Flash Thompson, MJ, la tía May. La verdad no sé cómo hicieron los escritores, pero pude soportar mucho menos a estos que cuando vi la primera peli del 2017. Especialmente la subtrama amorosa de Ned. Por favor, ¿quién carajo puso eso en la cinta si al final no iba a servir de nada para la trilogía? Pero lo peor de todo en esta es la historia. ¿Qué es lo que esperas ver cuando vas a ver una peli de Spider-Man? Obviamente, que salve el mundo, o mínimo Nueva York. ¿Pero esta peli es eso? No. En cambio, tenemos como primera mitad una peli sosa de adolescentes de viaje y como la otra mitad, acción con un Peter Parker con la pinche mente de un niño. Y de paso, con el control de un montón de aparatos de Industrias Stark, porque obviamente eso es lo que todos queremos ver, un Spider-Man que depende demasiado de la tecnología. Si bien no es una peli horrible, y de hecho sirve si querés pasar el rato, es una mala película de Spider-Man, y el hecho de que nadie la recuerde fuera de su villano y de su escena post-créditos, a pesar de haber salido justo luego de Endgame, confirman todo esto. Por eso, puesto 10, merecidísimo. Pinche peli toda fea. Pero en el puesto 9, siento que se viene la funa, y como no le tengo miedo a nada, lo digo de una vez. The Amazing Spider-Man 2 no es tan buena. Y no saben lo emocionado que estaba por ver esta película en el 2014. Tanto así, que recuerdo que le compré las entradas a un revendedor porque las funciones estaban agotadas. Entré, y les juro fue la primera vez que me sentí estafado en el cine. Prometieron 3 villanos y solo dieron 2 y medio. Hicieron a los personajes mucho más chistosos a posta para emular el éxito de los Avengers. Metieron una trama media confusa de los padres de Peter que literalmente nadie pidió, nadie entendió y nadie necesitaba. Digo, hay muchas cosas por las que esta peli falló, pero creo que si hay una escena que demuestra todas las fallas de la peli, esa es sin duda la pelea de Electro. No solo es aburrida, sino que al carecer de sentido, al igual que gran parte de la película, los realizadores metieron una pequeña subtrama de 2 aviones a punto de colisionar porque se fue la luz gracias a la pelea. Ok, ¿y qué les parece si de paso metemos una subtrama de personas teniendo un paro cardíaco durante la pelea del tren en Spider-Man 2? O si metemos una subtrama amorosa de una pareja que se separa durante los disturbios causados por el Duende Verde y Spider-Man en el festival. Oh, ya entienden la puta idea. La escena no tuvo sentido, al igual que tampoco tuvo sentido meter 3 villanos en la cinta, del cual solo muestran uno al inicio y al final, y del cual el otro, no sé ustedes, pero se parece demasiado a Morbius. Aquí es donde me ganan, amigos, porque considero que esta peli es la última peli mala del top. Y sí, es peor que 2 pelis del Spider-Man de Tom Holland. Así de rara es. Lo único bueno es el disque desarrollo de Peter al final con la muerte de Gwen. Pero todo lo demás está muy mal organizado. Nada tiene que ser ahí la subtrama de los padres de Peter, nada tiene que ser ahí Harry, nada tienen que hacer ahí los 6 siniestros que Sony quiso meter prácticamente con calzador. Y en serio, hay muchas cosas malas con la peli. Ódienme todo lo que quieran, pero no. Para mí, ni siquiera debió existir, por lo que, puesto 9, merecido. Perdónenme y no me funen. ¿Cómo evito la funa? Pues poniendo una peli obvia en el puesto 8. ¿Y cuál es la peli más obvia? Obvio, Spider-Man Homecoming. Y aquí debo serles muy honesto. Desde la salida de la secuela de Los Vengadores, sí, en el 2015, yo perdí totalmente el interés en todo el cine de superhéroes. De hecho, fui tan pelotudo que pasé por alto la primera peli del Spider-Man de Miles Morales, pensando que era una peli de superhéroes cualquiera, hasta solo hace unos meses. Sí, así de idiota era. Por lo que nunca tuve la necesidad de ver ninguna película del Spider-Man de Tom Holland. Y adivinen, esta peli me dio la razón. Como dije antes, esta peli repite muchos de los problemas de Far From Home, ya que, de nuevo, tenemos un Peter Parker inmaduro que casi que depende completamente de Tony Stark. Tiene amigos totalmente castrantes y, sobre todo, una trama poco interesante acerca de un Peter Parker algo incompetente combatiendo contra un buitre menos interesante todavía, salvado únicamente por la brillantísima actuación de Michael Keaton. Es fácil atribuirle la razón de la poca aceptación que personas como yo tienen con esta película al cariño que se le tiene a las pelis de Mark Webb o Sam Raimi. Pero seamos honestos, aún dejando de lado esas películas, a la primera peli de Tom Holland le faltan muchas cosas. Prácticamente cada línea del guión tiene la intención de hacer reír. Y sí, sumarle un poco de humor a una peli de acción no tiene nada de malo, pero aquí todo está súper desproporcionado a favor del humor.
casi que no hay drama, el interés amoroso es patético en comparación con las películas anteriores de Spider-Man, Michael Keaton está muy infrautilizado, y ¿en serio necesitamos a Iron Man en esto? ¿Que acaso el Peter del MCU no puede sostener una peli por sí solo? Lo único bueno, y que sí me gustó de la peli, es cuando Peter decide dejar de ser Spider-Man, pero vuelve al enterarse de los planes del buitre. Pero todo lo demás, francamente, lo pasaría por alto. Al final su mayor error es seguir siendo una peli típica de superhéroes post-Avengers. Muchos efectos especiales, pero nada de profundidad en las historias con muchos personajes que no generan nada. Por eso para mí, se lleva el puesto 7. No necesariamente mala, pero sí que es mediocre. Por suerte, y a pesar de todo, esta no sería la última vez que veríamos al Spider-Man de Holland, porque años después se estrenaría su secuela. Y luego, una peli que si bien tiene algo de trama en su fanservice, sirve para darnos una redención total del personaje. Por supuesto, aquí hablamos de Spider-Man No Way Home. Y debo diciendo, cuando salió la peli en el 2021, la odié. En serio, tanto así que le dediqué una crítica súper negativa ya que me enfoqué demasiado en el fanservice de la peli. Pero ahora viéndola con ojos más frescos puedo decir que no es tan mala, pero sigue siendo mediocre. Sin duda, y ahora puedo decirlo ya que a la mayoría se le fue el hype del momento, gran parte de la audiencia ya se dio cuenta que la peli no tiene sentido. Y aquí no me van a funar como en el 2021. El mayor problema es que más que ser una película por sí sola, es un evento en el que todos vamos a revivir nuestra niñez viendo a las 3 generaciones de Spider-Man juntos. Lo malo es que para darnos lo que nos dieron tuvieron que sacrificar, adivinen, la posibilidad de que las personas que no han visto ni al Spider-Man de Maguire o al Spider-Man de Garfield disfruten esta peli. Y la posibilidad de que las personas de aquí a 20 años tampoco la disfruten porque adivina, a esas personas no les va a interesar un carajo que 3 Spider-Man se reúnan. No Way Home no es necesariamente mala, sino que se preocupaba tanto por dar referencias y referencias y referencias que llegaron a ser tantas al punto de no poder meter todo de manera natural y recurrió a un guión que por momentos es muy flojo. Digo, no saben cuántas personas encontré en internet que al ver la peli por segunda vez se llevaron tremenda decepción. Y lo único bueno, y la razón por la cual está en el puesto 7, es que a pesar de contar con tantos villanos y héroes, sorprendentemente no llega a ser tan desordenada como The Amazing Spider-Man 2. Y muy aparte de eso, sabe organizarse en su desorden, por así decirlo. Y sumándole a esto, la redención que el Peter Parker del MCU ya venía pidiendo a gritos en sus 2 películas anteriores, tenemos no una de las mejores pelis de Spider-Man, pero sí la mejor peli del Spider-Man de Holland de lejos. Habiéndola visto de nuevo, me di cuenta que ya no la odio tanto como antes. Digo, de hecho me gusta un poco más. Pero no dejo de pensar que quitando el factor nostalgia y reemplazándolo por un desarrollo más íntimo de Peter Parker, la peli pudo salir mucho mejor. Por suerte, mi mayor miedo era que esta peli traiga una era oscura al cine en la que la nostalgia, recurriendo a personajes de antaño, sería el nuevo subgénero explotado por la industria. Pero eso no pasó demasiado. Solo con un par de pelis más que de hecho también fueron una mierda. Así que al final, la peli no fue tan tóxica como creía. Por eso, y por su exceso de chistes, la peli se merece para mí el puesto 7. Pero si hay una peli que también tiene un exceso de villanos y a su vez es un poco mejor que esta, esa sería el puesto 6. Y aquí es donde le toca brillar a la injustamente infravalorada Spider-Man 3. ¿Por qué decimos que es injustamente infravalorada? No porque sea buenísima, sino porque demasiadas personas la califican como la peor peli de Spider-Man. Y en serio, ¿qué les pasa? Sí, no es la mejor. Y sí, tampoco llega a ser tan buena como las otras 2 pelis de Spider-Man de Sam Raimi. Pero sobre todas las cosas, es un buen acercamiento a la faceta humana de Peter. El problema es que no es el acercamiento correcto. A mi parecer, la mayor falla de la peli es el no haber podido hacer una buena peli de superhéroes, y abarca, al igual que The Amazing Spider-Man 2, demasiados villanos por presión de la productora. Y si hay algo que hizo buenísima a las otras 2 pelis de Raimi, es que los villanos tenían tanto tiempo de desarrollo para ellos mismos, para que nosotros pudiéramos empatizar con ellos, conocer sus motivos y, por supuesto, saber que son una amenaza. En cambio aquí, el mejor fue sin duda el arenero, porque Harry tiene motivos pero no tiene el carisma de su padre, y Venom tiene carisma pero sus motivos son una mierda. Pero, descontando lo malo, la peli tiene mucho que ofrecer. Desarrolla relativamente bien a sus personajes, por supuesto exceptuando a Mary Jane que aquí es más conchuda que nunca, crea un buen conflicto para Peter que ahora debe lidiar con su alter ego como el Spider-Man de negro, y sobre todo, nos da un final que para mí cierra bien la trilogía, y es precioso. Y obvio, la razón por la que está en este puesto, metió a Peter Parker bailando y no hay nada más ridículo y hermoso que Peter bailando. Aún así, es una peli desgraciadamente regular. Y decimos esto porque salió después de Spider-Man 2. Por eso, puesto 6.
Y con este puesto es con el que llegamos al top 5. Y como ya es costumbre en estos videos, es aquí donde quisiera saber para ustedes cuál es la mejor peli del arácnido y cuál es la peor. Recuerden dejar en los comentarios su opinión para así poder leerlos a todos y de paso mandarlos a la mierda a mi mente. Mientras yo les digo que si hay una peli mejor que Spider-Man 3, a pesar de haber salido después, esa sería sin duda el puesto 5, The Amazing Spider-Man. Y sé lo que muchos me van a decir, que cómo es posible que esta esté en el puesto 5, que el Spider-Man de Andrew Garfield es una cagada, que no es ni buen Spider-Man ni buen Peter Parker, que al final rompió la promesa del Capitán Stacy y esto hizo que Gwen se muera al final de la 2. Y a todos ellos les digo, ¿qué peli vieron? O sea, entiendo esas quejas con la segunda parte y las comparto, pero la primera parte no merece todo ese odio para nada. Lanzada en el 2012, ya saben, ese año en el que todos creíamos que nos íbamos a morir, la película significó una pequeña vuelta de tuerca para los fanáticos del arácnido en el cine. Pues ya no tenía la estética colorida de Nueva York de Sam Raimi, tampoco tenía un Peter Parker simple locamente enamorado, sino más a uno con un pasado trágico que busca respuestas y sobre todo, muchos menos chistes que lastimosamente volvieron a usar en su secuela. Pero bueno, aquí hablamos de la primera. Y a pesar de tener a veces conveniencias de guión muy convenientes, como cuando las grúas ayudan a Spider-Man porque un señor se los pidió, o cuando Peter se mete a que lo pique la araña al laboratorio super secreto millonario como si fuera Pedro en su casa, o cuando Dios, el lagarto, descubre a Peter porque el boludo dejó su nombre en una cámara. En serio, nunca me había dado cuenta de lo conveniente que podía llegar a ser este guión. La película tiene una atmósfera y trama oscura que hace que a veces pasemos por alto esas conveniencias, sumado a las grandes actuaciones de Andrew Garfield y Emma Stone, las verdaderas estrellas de la película. Tal vez mi mayor queja es que ciertamente se siente más como un copy-paste de la fórmula de la peli del 2002, nada más que adaptada a tiempos modernos. Pero seamos honestos, ¿qué se podía esperar de una historia que en su núcleo es la misma? Con esto puedo decir que no es de las mejores pelis de Spider-Man, y me atrevo a confesar que si está en el puesto 5 no es tanto por su calidad, sino más bien por default. Pero eso no hace que sea una mala película, sino que se lleve el puesto 5 del top. Y ahora sí, se viene lo bueno, jóvenes, porque solo quedan 4 películas y estas 4 juntas se llevan de encuentro a toda la maldita fase 4 de Marvel. ¿Pero cuál de estas va en el puesto 4? Pues la peli más reciente, lanzada en los cines, Spider-Man Across the Spider-Verse. Y debo decir que al igual que muchos, la grandeza de la primera película hizo que me emocionara demasiado por esta. Pero tristemente, como dicen por ahí, si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Y si esperas que algo te encante, puede que no salga tan bien. No malinterpreten estas palabras, la peli me encantó, pero le faltaron muchas cosas para ser considerada una obra maestra como lo es la peli anterior. De animación no quiero hablar aquí. Pienso que cualquiera con 2 ojos puede darse cuenta que es lo mejor que se ha hecho hasta ahora, y mencionarlo solo alargaría el video. Hablemos de la trama. Y al igual que su predecesora, Across the Spider-Verse deja de lado la banalidad de muchas películas de superhéroes para traernos un desarrollo emocional de todos y cada uno de sus personajes. Esta vez Miles presenta un arco de personaje diferente al de su película anterior, redefiniendo tanto a Spider-Man como a la pregunta que muchas películas del arácnido ya nos habían dado antes. ¿Qué implica ser Spider-Man? Centrarse en la crisis de identidad como tema principal no es nuevo en el género de superhéroes. Otras películas como Spider-Man 2 y 3 de Sam Raimi o Los Increíbles exploran este tema de maneras divertidas y originales. Pero Across the Spider-Verse incorpora un nuevo aspecto de construcción de identidad, dándonos un acercamiento más íntimo al protagonista, luego de conocer lo que sería su destino y, por supuesto, oponerse a este. Muy aparte de eso, y esto es algo en lo que sí supera la peli anterior, es en sus diálogos, pues al tocar una pregunta mucho más filosófica, termina creando respuestas más interesantes. Las conversaciones que Miles tiene con sus padres en diversos momentos de la película son realmente humanas. El personaje de Miguel es realmente amenazante y complejo a la vez, debido a su naturaleza como una persona que ha sufrido y solo quiere hacer lo correcto. Pero sin duda, el drama que vive Gwen en su propio universo y su posterior resolución es para mí lo mejor de la película. Pero si tuviera que dar una queja, no daré una, sino 2. La primera es que lleva el concepto del Spider-Verse más allá con los eventos canónicos. Y si bien la trama construida en base a eso sí que no molesta, al contrario es excelente, llega un punto en el que eso se vuelve un poco autorreferencial y obviamente no todos van a saber qué carajo es un evento canónico si no conocen al personaje fuera de las 2 películas. Y la segunda queja es que, querámoslo o no, es una primera parte. No al estilo de Infinity War, sino más al estilo de telenovela mexicana que acaba a fin de año en un cliffhanger y dice continuará. Y esto hace que la historia per se sienta algo incompleta.
De todas formas, eso no quita que es un peliculón y que probablemente esos errores se solucionen cuando salga la segunda parte en unos años. Por lo que si está en el puesto 4, es más que nada porque todavía no termina y quién sabe, cuando salga la segunda parte escala el puesto 1. Across the Spider-Verse nos recuerda que el resultado del futuro está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad aceptar el desafío. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Estaré subiendo un video analizando completamente a detalle esta peli, si es que no lo he subido ya, pero por todas estas cosas considero que el puesto 4 en este top lo tiene más que merecido. Pero en el puesto 3 sí que hay una joyita, porque no solo fue la introducción de muchos nosotros al mundo de Peter Parker, sino también al mundo de los superhéroes de la mejor manera. Y claro, esta peli es Spider-Man del 2002. Hablar de Spider-Man del 2002 es hablar del inicio del cine de superhéroes moderno, porque si bien el cine de superhéroes siempre ha existido, en los 70s adquirió fama de blockbuster con Superman y en los 2000 con los X-Men, fue Spider-Man 1 de Sam Raimi la película que provocó la revolución y la que impulsó el mercado del cine actual de superhéroes como lo conocemos hoy en día. No solo por su previa popularidad con sus series animadas, sino también por la calidad de la misma película. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿acaso la gente ama esta película solo por nostalgia o por haber sido la que inició todo? Y la respuesta claramente es no. Porque si vos ves la peli a día de hoy, sigue cautivando tal y como lo hizo hace más de 20 años, ya que además de las típicas batallas del bien y el mal, la cinta también incluye una base emocional inteligente y elocuente para nuestro personaje. Al enfrentarse a sus nuevos y extraños poderes, Peter Parker también se enfrenta a sus responsabilidades como superhéroe y ser humano. Y es esta dualidad entre villanos y problemas cotidianos lo que hace que esta peli sea fenomenal. El enamoramiento de Peter con Mary Jane recibe la misma importancia que su lucha contra el Duende Verde. Y de la misma forma, los problemas emocionales que obtiene luego de la inesperada muerte de su tío. Y todo esto porque esto es lo que hace que Peter se convierta en el Hombre Araña. Esto lo forma en pantalla para que nosotros entendamos sus principios y sobre todo, esto es lo que hace que Peter Parker sea tan buen personaje. Fuera de nuestro protagonista, la genialidad no cambia, pues la historia, lejos de ser tediosa, nos pone al filo de la silla en más de una ocasión, mencionando, obviamente, la muerte del tío Ben, el momento en el que Peter comienza a entrenar para convertirse en el Hombre Araña, y la pelea final con el Duende que tiene una edición espectacular carente de música tremenda. Muy aparte de eso, la mayoría de personajes son interpretados magistralmente. Willem Dafoe, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, todos ellos se sienten en casa con sus personajes y obviamente J.K. Simmons nació para ser J. Jonah Jameson. Pero si hay algo que realmente me cautiva de Spider-Man del 2002, fuera de su bella historia, sus personajes entrañables y su enfoque personal en los superhéroes, es que nunca deja de sentirse como un cómic de Spider-Man. Sam Raimi, al ser gran fanático de los cómics originales, plasmó perfectamente una adaptación del cómic a la pantalla grande, con momentos que se sienten como si estuviéramos leyendo el cómic, momentos editados como si fueran un cómic, y momentos chistosos tal y como pasaba en los cómics. Eso sí, a pesar de la alta estima que muchos le tenemos a esta película, tiene varios fallos, como en los adolescentes de 30 años, el CGI que envejeció mal, aunque no tan mal como muchas de las pelis actuales si me lo preguntas a mí, y claro, el traje de hojalata del Duende Verde, que parece que le ha dado una ACV porque para todo el día con esa cara de mierda. Pero, y me perdonan fans de Raimi, si le pudiera quitar algo a la película, sería a Mary Jane. Y ojo, a Mary Jane, no a la relación de Peter y Mary Jane. El personaje se me hace tan inconsistente no solo en esta sino en las otras dos pelis. Pero es aquí donde ella casi nunca le para bolas a Peter. Es más, la nena cambia de novio en la peli más veces que las que yo me cambio el calzoncillo. Y nunca se demuestra el verdadero amor por el protagonista, con excepción de dos escenas. Cuando se ven en el hospital y cuando Mary Jane lo besa a la fuerza al final diciéndole «Che, siempre te amé». De todas formas, sin ella no avanza la trama. Por eso se la perdono. Dicho todo esto, Spider-Man del 2002 no es necesariamente una obra maestra. Y ya se ha demostrado que Spider-Man pudo tomar esto y mejorar demasiado con los años. Pero el haber sido hecha en una época sin demasiadas referencias, tan solo con el amor del director hacia los cómics originales, y aún así haber salido tan bien, ya la hacen una peli importante para el cine de superhéroes y nos enseña dos cosas. Que las pelis buenas se hacen con el corazón y sobre todo, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Por eso es que esta peli está en el puesto 3, porque se lo merece. Y en el puesto 2, la que algunos consideran la mejor película de Spider-Man jamás hecha. Y sí, es buenísima y no tiene nada que envidiarle al puesto 1 de hecho. Y la única razón por la que está en el puesto 2 se debe a que el puesto 1 pavimentó mucho más el camino.
Y con esto ya les revelé que el puesto 2 es Spider-Man Into the Spider-Verse. Si tuviéramos una lista de todo lo que se puede hacer para hacer una película casi perfecta, esta película cumple todos los requisitos. Desde su estreno la gente no ha podido dejar de hablar de ella. Incontables menciones a su animación espectacular, al corazón de la propia cinta, a su naturaleza filosófica, muchas cosas positivas que llevan esta peli a lo más alto. Desde su protagonista completamente entrañable, pasando por su soundtrack bellísimo y un uso de colores nunca antes visto en una película de animación hasta ese momento, todo pega en el clavo. La historia es genial y nos brinda un nuevo Spider-Man con sus propias habilidades y personalidad que aporta un aire fresco a la franquicia. Y teniendo en cuenta que esta peli salió en el 2018, año en el que ya teníamos varios Spider-Mans con historias similares en el cine, Miles Morales llegó para romperlo todo. El guión es preciso y las situaciones se ejecutan con precisión a nivel láser, no limitándose a ver a los héroes peleándose, sino dejando esto casi de lado para enfocarnos en Miles. Y cada situación que vive, el amor por su familia, el estrés de los estudios, su necesidad de cumplir expectativas, todo eso se siente tan real que hace que si bien esta peli no sea para mí el primer puesto, sí es la que tiene al mejor Spider-Man de todos. Digo, incluso para demostrar que este es un Spider-Man completamente diferente, rompen con la clásica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dándonos a entender que para abrazar al héroe que vive en cada uno de nosotros, solo es necesario un salto de fe. Y no creo que deba mencionar lo magnífica que es toda esa secuencia. Al desarrollo también le favorece mucho la constante ruptura de la cuarta pared con la que se desenvuelve la trama, ya que esta genera momentos humorísticos que no llegan a ser molestos y sobre todo, permite que el espectador genere una conciencia más íntima que ayuda a entender más al protagonista. Pero creo que lo que más ayuda en toda la película a este Spider-Man es sin duda su entorno social. Cada personaje, desde Peter B. Parker hasta la madre de Miles, ayudan a nuestro protagonista a superar sus metas, vencer sus miedos y a convertirse en el nuevo héroe de Brooklyn. Algunos más que otros sí, pero es este completo aprovechamiento de personajes que hacen que ni una sola escena de la película sea desperdiciada. Y si a estos personajes de por sí muy humanos le sumamos a los villanos, Dios, no saben cómo amo esta película. Pero hablemos un poco más de la animación. ¿Recuerdan que en el puesto anterior mencionamos lo bien que Sam Raimi adaptó el formato de cómic a la gran pantalla en el 2002? Bueno, si eso es bueno, la adaptación de Into the Spider-Verse es perfecta. Y no digo más porque no hay otra palabra que pueda definirlo. Tomando recursos como las onomatopeyas, las viñetas y los cuadros de texto, Spider-Man Into the Spider-Verse va más allá de ser un cómic animado, pues al mismo tiempo es una explosión de arte puro, una paleta vertiginosa de colores magníficamente representados, una exhibición asombrosa de personajes vivos que nos importan y todo eso hablando solo de la animación. Con decir solamente que luego de 5 años la revolución que significó esta película para el cine animado se está empezando a notar, con cintas como Las Tortugas Ninja, El Gato con Botas, El Último Deseo e incluso Wish de Disney, podemos ver el gran impacto que tuvo esta película y cómo algo tan innovador logró destronar a cualquier estudio animado hasta ese momento. De todos modos, lo mejor de la película es que no es solo un deleite visual, sino también del corazón. Es una película que se siente perfecta en muchos sentidos y a la vez es una carta de amor tanto al cine animado como al cine de superhéroes como a la franquicia de Spider-Man, sin llegar a meter referencias con calzador como Spider-Man No Way Home. Y como dije con su secuela 2 puestos atrás, podríamos hablar de ella horas y horas y horas, aunque probablemente no porque no doy para tanto, y si es que no he subido este video ya, lo subiré pronto, porque la peli se lo merece mucho más que nadie. Y si bien está en el puesto 2, me parece mucho más justo decir que esta peli, junto al puesto 1, son igual de buenas. Y en serio, dudo mucho que cualquier otra película de Spider-Man, así le meta 5 villanos clásicos, más multiversos o cualquier otra cosa típica del MCU, supere a estas 2 obras maestras del cine de superhéroes. Y ahora sí, vamos con el puesto 1. ¿Y cuál es para mí la mejor película de Spider-Man? Creo que no tengo ni que decírselos. Y aquí es donde tengo la chamba más fácil, pues literalmente no tengo que explicarles por qué esta peli está aquí. Solo les muestro la jodida escena en el tren contra el Doctor Octopus y me voy tranquilo. Spider-Man 2 del 2004 es, junto a otras segundas partes, una secuela que supera completamente a su peli original, otorgándonos un vistazo más profundo a sus personajes, una pregunta más filosófica, pero sobre todo, una excelente continuación acerca de qué pasó luego de que Peter decidiera ser el Hombre Araña. Y tal y como lo vemos en sus gloriosos primeros 20 minutos, Spider-Man trae tanto cosas buenas como malas para Peter Parker.
Y si la primera parte mostraba a un Peter Parker con problemas de adolescente, esta nos muestra a un Peter Parker con problemas mucho más maduros. La falta de dinero, el conflicto de identidad y, por supuesto, el no poder llevar una vida normal debido a que tiene la responsabilidad de ser Spider-Man. Y si la película anterior nos dejaba con la pregunta ¿quién y cómo fue creado Spider-Man? Esta nos deja con la pregunta de ¿qué significa ser Spider-Man? Una pregunta que de hecho es contestada por la misma tía May en uno de los mejores monólogos de la película. Hay un héroe en todos nosotros, nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta nuestros sueños. Y sí, obviamente la vieja no le dijo eso a Peter sabiendo que era Spider-Man, sino que posiblemente justo le haya dado un cuadro de demencia, pero bueno. Posiblemente la palabra que estoy buscando para esta película es que es realista. No se aferra a los mitos de superhéroes como Batman, Superman o incluso el mismo Spider-Man de la película anterior, sino que nos muestra la cruda realidad de lo que significa ser superhéroe, anteponer su responsabilidad como héroe frente a su vida personal. Y este Spider-Man lo sabe. Y sí, parece que para este punto todos somos sadomasoquistas porque estamos celebrando que al pobre Peter Parker le saquen la mierda en la vida una y otra vez. Pero afortunadamente no todo es oscuridad. Y lo destacable de esta película, fuera del gran desarrollo para Peter, es que en ningún momento nos olvidamos que la película va del Hombre Araña. Y qué villano puede ser mejor para esta cinta sino el Doctor Octopus, quien es tremendo porque no solo es mucho más amenazante que el Duende Verde, sino que llega a empatizar mucho más con Peter. Toda la construcción del Doctor Octopus, desde su presentación, su descenso a los infiernos y su redención, son lo que mueve la parte de acción de la cinta. Todas las peleas de estos dos dan en el clavo, tanto como cuando secuestran a la tía May, como cuando pelean en las ruinas del laboratorio al final. Pero nadie puede negar que la mejor pelea de la película y la saga es la pelea en el tren. Y toda la secuencia es brutal, con una animación increíble para el 2004, un dinamismo en los planos y el movimiento de la cámara y una música que, Dios, es bellísima. Y para culminar, debo decir que Otto Octavius tiene un buen desarrollo al igual que Peter. Pues si bien en un momento es un genio que quiere ayudar a la humanidad, al final termina siendo consumido por ese deseo. Y no pudiendo hacer mucho debido a que él ha decidido tomar el mismo camino que Peter en un momento de la película, el del beneficio propio. Pero atentos que aquí viene mi parte favorita. Llega un momento en la película, antes del mensaje de la tía May, en el que Peter se da cuenta que el pueblo lo necesita. Y esto llega al clímax en un incendio al que Peter decide meterse a pesar de ya no contar con los poderes de Spider-Man. Todo por salvar a una niña atrapada en el segundo piso. Pero luego Peter se entera que una persona murió en el incendio y vuelve a caer en depresión porque a pesar de haber sacrificado su alter ego para tener una vida normal, esta vida tampoco le funciona tan bien como esperaba. Mary Jane aún se va a casar, Harry sigue odiándolo por no decir quién es el Hombre Araña, y sobre todo, ahora carga con la culpa de no poder salvar a todas esas personas. Y aquí viene para mí la escena más importante de toda la película, una que de hecho no parece nada, pero tiene muchas cosas por detrás. El pastel de chocolate. Sí, ese que la hija del dueño del edificio le invita a Peter. ¿Por qué es importante? Porque luego de haber sido golpeado tantas veces, el pastel de chocolate simboliza para Peter el camino. Porque al igual que él, una persona de manera indiscriminada hace el bien, así sea pequeño. Y Peter ve esto como una señal, ya que Úrsula aparece justo cuando él mismo se pregunta ¿qué necesito? ¿Qué debo hacer? Por supuesto, luego viene la escena de la tía May que mencionamos antes, pero para mí, la escena del pastel en su simplicidad es lo mejor que hay. Y sí, también me dejó pensando por qué carajo Peter mejor no se quedó con Úrsula, que está incluso más bonita que Mary Jane. Aunque bueno, yo tampoco me quedaría con ella si mi suegro fuera ese señor. Es así como al final, Peter se da cuenta que la única respuesta es poder balancear ambas vidas. Y al haber obtenido la chica de sus sueños, su esperanza vuelve, y así también sus ganas de pelear. Y aquí es donde debemos preguntarnos, ¿por qué esta está en el primer puesto? Simplemente porque representa lo que es el heroísmo indiscriminado de una manera perfecta. A su vez, es una película muy humana, y a su vez, tiene demasiadas secuencias muy bien realizadas. Para muchos, es la película que representa más fielmente las creencias del personaje. Es la película que verdaderamente nos enseña el valor del poder y sobre todo, es la película que nos da al Peter Parker más identificable de todos. Y ojo, que dije Peter Parker, no Miles Morales ni Spider-Man. Es así como esta película logró consolidarse desde su lanzamiento como una de las mejores películas de superhéroes, llegando incluso a ser considerada por personas como yo como la mejor, tanto del universo de Spider-Man como de todas las películas de superhéroes hechas hasta ahora.
Y es con esta obra maestra del cine con la que acabamos este top del carajo. Y bueno, ya todos sabemos lo que voy a decir. No puedo creer que me haya tenido que ver todas las pelis de Spider-Man para este video, que seguro ni llega a las 100.000 visitas. El haber visto el desempeño de Spider-Man en las pelis de Sam Raimi y el enorme desempeño que han tenido las pelis animadas con Miles Morales me hacen pensar que el cine de superhéroes tiene salvación. Nada más tienen que enfocarse más en el interior de los personajes y no en qué personajes salen aquí, qué personajes salen allá, en qué tantos cameos ponemos y, por supuesto, en qué afecta esto a un universo de películas que francamente a muchos está dejando de interesarles. Pero por supuesto, esta es mi opinión y me gustaría tener la tuya. Así que recuerda comentar para vos cuál es la mejor peli de Spider-Man y a su vez cuál es la peor. En serio, me encantan leer sus comentarios. Mayor fallo. Sí. Por eso, no tiene que ver técnicamente nada con Spider-Man o su universo, por lo que ahí tenés. Y sé lo que estás pensando vos que ves este video en la pantalla del celular. Spider-Man es de los superhéroes, por no decir el superhéroe más famoso en el mundo del entretenimiento. Y desde su debut hace más de 60 años, el Trepamuros ha lanzado hartos cómics, hartas series y la nada escasa cantidad de 17 películas. Y no te preocupes, loco, que yo tampoco sabía que Spider-Man tenía 17 pelis hasta ayer. Y como muchos dicen que Tom Holland es el mejor, otros que Andrew Garfield es el mejor y otros que Tobey Maguire es el mejor, hoy decidí ponerle un alto a la pregunta y darle una respuesta final. Por eso hoy en Control Z, las 17 películas de Spider-Man de la peor a la mejor. Y no incluimos el fanfilm Spider-Man Lotus, porque no solo es una cagada, sino que ni siquiera es oficial. Pero lo que sí incluimos son los spin-offs, porque si no, no podríamos matarnos de risa por lo mala que es Morbius. Y como hablamos de pelis malas, con errores y agujeros de guión, aprovecho este espacio para hablar desde mi amigo Tony Cine, uno de los mejores canales de recopilación de sinsentidos de pelis en YouTube. Algunos ya conocen a Tony, pero la gran mayoría no. Y si vos no lo haces, te cuento al toque que el pobre Tony es masoquista. Disfruta de ver películas malas o buenas con tal de traer con lujo de detalle los errores técnicos y guionazos de los peores momentos que Hollywood puede ofrecer. Y por supuesto, nadie se salva. Remakes en live action de Disney, la saga de Terminator, las últimas pelis de DC y, cómo no, varias pelis de Spider-Man, loco, que el tío no tiene tiempo libre. Así que si querés colaborar con el Tony para que llegue más lejos en YouTube, te dejo dos cositas: el link a su video de Spider-Man No Way Home y el link a su canal en la descripción y el comentario fijado. Y si sos más copado todavía, le comentas en su video: che, Tony, Control Z repiola, págale otra publicidad para que se gaste la plata en mujerzuelas. Igual no quiero desviarme más del tema, así que solo recuerda, Tony Cine es cine. Suscríbanse a su canal mientras yo sigo aquí quemándome las retinas.
¿Por qué decimos esto? Porque ya toca de una vez revisar la peor película de Spidey. Y para sorpresa de muchos, no es Morbius, sino que es otra más desconocida todavía. Spider-Man, el desafío del dragón. Los pongo en contexto. En el 77, alguien pensó que sería buena idea llevar a Spider-Man a la tele. Pero no a la tele animada como en la serie de los 60s, sino a la tele live action como Alf. Y de esta bizarra idea nació The Amazing Spider-Man, una serie que duró poco más de un año. La cosa es que como duró tan poco, los productores avariciosos dijeron: no, le hemos puesto harta plata a esta cosa, láncenla en todos lados como sea. Y gracias a esto, la humanidad fue bendecida no con una, sino con 3 películas en live action del Hombre Araña más horribles que te podés imaginar. Y como son oficiales, entran en el top. Y la peor de la trilogía es obviamente su última película. ¿Y qué peli te podés esperar de una que se llama El desafío del dragón? ¿Qué tiene que ver eso con Spider-Man? Interpretado por Nicholas Hammond como en las otras 2 pelis, Spider-Man se enfrenta a su mayor enemigo, los chinos. ¿Desde cuándo Spider-Man odia a los chinos? Desde que son malos. Y a pesar de que su historia es un poquito más interesante que la de su predecesora, tiene más bizarradas que nunca. Telas de arañas literalmente de tela, efectos especiales hechos con la tecnología de mi bisabuelo y una subtrama amorosa que no puedo ni explicarme porque puedo jurarte que esta piba nunca más vuelve a aparecer. Ahora, si a esto le sumamos sus peleas sin coreografía, su falta de carisma y por supuesto su trama digna de telenovela mexicana, tenemos fácilmente a no una de las peores pelis de Spider-Man, sino una de las peores pelis de superhéroes de la historia. Y si tuviera que definirla en pocas palabras sería el hijo con problemas mentales de Spider-Man y Bruce Lee. Por eso se merece el último puesto de la lista, Rambo. Y en el puesto 16, adivina, que toca otra vez una peli del 70, ¿quién lo habría imaginado? Spider-Man contraataca. Sí, contraataca, aunque nunca atacó en realidad. Y esta es la segunda peli de la trilogía, y aquí la historia no es muy diferente de hecho. Spider-Man me cae malo, los quiere matar, hay un malo que quiere plata y amenaza para que se la den, hay un conflicto escrito con el culo y hay efectos visuales de mierda. Por eso, esta será la crítica más corta del video, porque literalmente es lo mismo que las otras 2 pelis, pero en otro molde. Lo único, no le meten un romance forzado a la cinta, por lo que fácilmente se lleva el puesto 16 del top. Ah, sí, me olvidé de lo mejor de la peli. El sentido arácnido, que aquí tiene un presupuesto de 5 pesos. Tremendo los productores. Y aquí cualquiera diría que por lógica, el puesto 15 es ocupado por la última peli de la trilogía de Hammond. Y no. No, para nada. ¿Por qué mi humilde opinión? La peli que es peor que Spider-Man del 77, ahora sí es Morbius. Y Morbius es... Morbius. Dios, desde el puto nombre ya da asco. Y va de un tío que se supone va a ser villano de Spider-Man, ¿no es? La verdad que ni sé. Y que al igual que los otros villanos de Spider-Man, es científico, algo sale mal y pumba, se fue a la mierda y ahora es mitad hombre y mitad vampiro. Y seamos honestos, lo único especial de Morbius son los memes que hicieron en el 2022, porque todo lo demás es una cagada. Un personaje con el que nunca se puede empatizar, aunque la peli intenta que le agarremos pena, un villano predecible y del orto, bailes morbosos, muchas cosas que juntándolas todas hacen un gran cliché. Y eso es lo que es Morbius. Una película que parece haber sido generada por inteligencia artificial de lo poco emocionante que es. Porque el mayor fallo de Morbius es que se nota que le hicieron una película no tanto porque se la mereciera, sino porque Sony quería facturar con la IP de Spider-Man más de lo debido, desaprovechando cualquier oportunidad que el personaje podría tener a favor de contar una historia de origen completamente aburrida y predecible. Sí, que Morbius es malo, pero sí que quiere ser bueno, y sí, que su amigo también es malo, pero este sí es malo, y al final, ¿quién carajo es el malo que se supone va a pelear con Spider-Man? No sé. Lo que sí sé es quién es un villano más malo que Morbius, y ese sería, obviamente, el protagonista del puesto 14. No sé por qué carajo existe esta peli, pero Venom Carnage liberado al menos es mejor que Morbius. Aún así, esto no quiere decir que sea una peli excelente, sino todo lo contrario. Apesta en muchos sentidos. Y creo que el mayor problema que tiene esta es que se llama que haya carnicería. O sea, que lo que te espera son matanzas, pero en vez de eso tenemos una típica comedia de amigos a la Dead, que se siente como si quisiera hacer una película para mayores como Deadpool, pero que por razones de dinero es para todo el público. La primera película fue súper genérica, pero hubieron 2 factores que le subían la nota: Tom Hardy y la dinámica de Eddie con el simbionte. En esta, Tom Hardy sigue actuando bien y su dinámica con el simbionte es prácticamente la misma. Y ese es el problema de los personajes, porque si ya viste a Eddie de la primera peli, también has visto este. O sea, que no ha cambiado nada. El otro problema, los villanos. Y estos están ahí. Y eso es todo. Desarrollo no tienen.
Se supone que debemos simpatizar con una pareja que pasa como 5 minutos junta en toda la peli, y Cassidy, pues solo es un asesino que asesina. Entonces, con una falta de trama decente, es de esperar que la acción pueda entretener. Pero lamentablemente, apenas hay momentos memorables. No hay muchas secuencias de acción, y al final es un enfrentamiento bastante aburrido entre Venom y Carnage. Pero habiendo dicho todo esto, debo decir que no es una película totalmente asquerosa. De hecho, es pasable, a diferencia de Morbius. Pero deja totalmente de lado el concepto de villano de Spider-Man, pudiendo ser fácilmente otra secuela de T. Y si está en este puesto, es por eso. No tiene que ver técnicamente nada con Spider-Man o su universo, por lo que, ahí tenés. Y sé lo que estás pensando vos que ves este video en la pantalla del celular acostado en la cama en vez de lavar los platos que te pidió tu vieja. ¿Qué fue con el Spider-Man de los 70s? Pues ese está en el puesto 13, con la última película de la trilogía de Nicholas Hammond, Spider-Man de 1977. Y es una cagada. Ya está. En esta peli, valga la redundancia, nos explican el origen de Peter Parker. Cómo es mordido por una araña radioactiva que bota lucecitas, cómo por esto se transforma en Spider-Man, y cómo el único poder que gana es poder trepar con las paredes con efectos especiales que más que efectos son defectos. Entonces, ¿por qué está en el puesto 13 ganándole a las otras dos pelis y a Morbius? Porque es más interesante, tanto para los memes como hablando en serio. Y en esta ocasión, Peter descubre que hay una persona controlando mentes. Y por razones que no entiendo, decide parar a los malos que están detrás de todo esto. Pero Pumba lo hipnotiza. Pero Pumba se le pasa la hipnosis y les gana tremendos, ¿eh? Y no hay nada en esta película que no hayamos visto antes. De nuevo, un villano que quiere plata. De nuevo, un Spider-Man que no tiene presupuesto para el traje. De nuevo, pasaron todo el canon de Spider-Man hasta ese momento por las huevas porque ya saben, esto fue producido para TV, pero de alguna forma terminó en el cine. Y solo se salva de no ser la peor peli de Spider-Man porque las otras son horribles. Pero tranqui cerebro porque aún falta algo. ¿Y qué falta? Obviamente el puesto 12, Venom. Y cualquiera diría que luego de los errores cometidos con Venom en Spider-Man 3, Sony diría, bueno gente, vamos a aprovechar al personaje esta vez y no vamos a cometer los mismos errores. Y en eso cumplieron. No cometieron los mismos errores con este Venom porque crearon nuevos en el camino. Para mí, la peli tenía un buen potencial. Pero lamentablemente es de esas películas que siguen la terrible estructura básica de Hollywood. Exacto, esta película podría habernos dado una mejor perspectiva de la vida de un villano. Pero como eso es difícil de escribir para nuestros amigos guionistas, los escritores tomaron el camino más seguro y convirtieron al conocido villano en un antihéroe. Que no es malo, pero tampoco es un santo. Y ese es el mayor problema de la cinta en este aspecto. La segunda es demasiado infantil con un guión cutre, pero esta simple y llanamente no toma riesgos en nada, contando con secuencias de acción incomprensibles y casi imposibles de ver que no siguieron ninguna regla de continuidad cinematográfica, al igual que toda la maldita edición de la película. Digo, el mayor ejemplo es la maldita pelea final, donde no se entiende ni se ve un carajo. Y a su vez, intenta colgarse del tren de antihéroes chistosos con éxito en taquilla que trajo Deadpool, igual que su secuela. Pero Deadpool es para mayores de 18 y esta no, por lo que muchas de las veces que esperamos algo duro y digno de un villano, termina siendo opacado por chistes de excremento. ¿En serio? Solo diré esto. ¿Cuál es el punto de hacer a Venom el protagonista si al final va a salvar el día? Ya tenemos a Spider-Man para eso. Por esa razón, puesto 12, merecido. Y si ya vimos los 3 spin-offs y las 3 pelis setenteras de Spider-Man, toca ver a la última peli desconocida antes de pasar al plato fuerte. Y aquí te apuesto que ni sabes que hablamos del Spider-Man japonés. Pero antes, un poco de contexto. En los 70s, Marvel y Toei de Japón llegaron a un acuerdo. Toei podría usar cualquier personaje de Marvel para hacer lo que quisiesen, y Marvel podría hacer lo mismo con los personajes de Toei. Es así como Marvel lanzó uno de los cómics que seguro no sabías que existía, y Toei lanzó Spider-Man, una serie en live action con un concepto parecido al de la otra serie live action, pero con más falopeadas que nunca. Y aquí Spidey manejaba su propio carro, los malos eran casi todos mechas, tenía una de las mejores secuencias de transformación que para colmo se repetía en todos los episodios. Y mi parte favorita, se ponía a balear a los malos. De todas formas, en un momento los de Toei cayeron re duro y decidieron meterle harto presupuesto a un episodio que se estrenó en cines allá por el 78. Lo llamaron Spider-Man a secas y fácilmente podría ser un episodio cualquiera de la serie, nada más que con más presupuesto. Entonces, ¿cómo es que ocupa el puesto 11? ¿Tan buena es? Y la respuesta es... no tanto.
pero es esa dedicación que le pusieron a la peli, a pesar de durar casi media hora, la que me encanta. Y al igual que su serie homónima, es de esas bizarradas que se pueden disfrutar por lo raras que son. A diferencia de las pelis americanas donde te dan embolia cada vez que Spider-Man hace algo raro. Es una serie y película que hay que ver para creer. Y aunque no es para los fanáticos más jóvenes del trepamuros, sí que es para cualquier persona que quiere ver el lore completo del superhéroe. Eso sí, debo admitir que si está aquí, es más que nada por los loles, porque sé que a muchos puede parecerle una basura infumable. Pero para mí, es mejor que las pelis de Venom y Morbius. Y tampoco es que superar eso sea muy difícil, por lo que, puesto 11, re merecido. Y con el Spider-Man Ponja terminamos por fin la razón por la cual 7 pelis mediocres se metieron al top. Y nos vamos con las verdaderas 10 películas que sí son de Spider-Man, o mejor dicho, las pelis que todo el mundo conoce. ¿Y cuál es la peor de estas pelis? Muchos opinan que The Amazing Spider-Man 2, otros que la tercera parte de Sam Raimi, pero yo opino que este puesto se lo merece Spider-Man Far From Home. Y díganme algo, ¿alguien se acuerda de esta película fuera de la escena postcréditos en la que Mysterio revela la identidad de Peter? Spider-Man Far From Home es como Homecoming, pero peor, arruinando por completo al personaje, dándole una trama al estilo típico de las pelis de Marvel y Disney. La película está plagada de bromas que arruinan los momentos serios, los personajes secundarios no son más que un alivio cómico y el acto final, como de costumbre, es un gran festival de CGI, salvándose únicamente los efectos de Mysterio. Si bien no profundizaré demasiado en los detalles porque al igual que las pelis de los 70s, esta peli comparte muchos problemas con sus hermanas, puedo decir que esta es la peor de su trilogía. Porque no solo se siente sin alma, sino que tampoco importa mucho en la trilogía del arácnido del MCU. El personaje de Spider-Man está groseramente tergiversado en esta película, ya que sigue siendo un personaje con el que no se puede relacionar, que siempre atrapa a la chica y enfrenta pocas o ninguna consecuencia por sus acciones. Y esto no parece tener importancia, pero esta peli salió luego del maldito Endgame, donde supuestamente Peter tuvo un catalizador en su vida al perder a Iron Man. Por otro lado, los personajes secundarios lo tienen aún peor. Ned Leeds, Flash Thompson, MJ, la tía May. La verdad no sé cómo hicieron los escritores, pero puedo soportar mucho menos a estos que cuando vi la primera peli del 2017. Especialmente la subtrama amorosa de Ned. Por favor, ¿quién carajo puso eso en la cinta si al final no iba a servir de nada para la trilogía? Pero lo peor de todo en esta es la historia. ¿Qué es lo que esperas ver cuando vas a ver una peli de Spider-Man? Obviamente, que salve el mundo, o mínimo Nueva York. ¿Pero esta peli es eso? No. En cambio, tenemos como primera mitad una peli sosa de adolescentes de viaje y como la otra mitad, acción con un Peter Parker con la pinche mente de un niño. Y de paso, con el control de un montón de aparatos de Industrias Stark, porque obviamente eso es lo que todos queremos ver, un Spider-Man que depende demasiado de la tecnología. Si bien no es una peli horrible, y de hecho sirve si querés pasar el rato, es una mala película de Spider-Man, y el hecho de que nadie la recuerde fuera de su villano y de su escena post-créditos, a pesar de haber salido justo luego de Endgame, confirman todo esto. Por eso, puesto 10, merecidísimo. Pinche peli toda fea. Pero en el puesto 9, siento que se viene la funa, y como no le tengo miedo a nada, lo digo de una vez. The Amazing Spider-Man 2 no es tan buena. Y no saben lo emocionado que estaba por ver esta película en el 2014. Tanto así, que recuerdo que le compré las entradas a un revendedor porque las funciones estaban agotadas. Entré, y les juro fue la primera vez que me sentí estafado en el cine. Prometieron 3 villanos y solo dieron 2 y medio. Hicieron a los personajes mucho más chistosos a posta para emular el éxito de los Avengers. Metieron una trama media confusa de los padres de Peter que literalmente nadie pidió, nadie entendió y nadie necesitaba. Digo, hay muchas cosas por las que esta peli falló, pero creo que si hay una escena que demuestra todas las fallas de la peli, esa es sin duda la pelea de Electro. No solo es aburrida, sino que al carecer de sentido, al igual que gran parte de la película, los realizadores metieron una pequeña subtrama de 2 aviones a punto de colisionar porque se fue la luz gracias a la pelea. Ok, ¿y qué les parece si de paso metemos una subtrama de personas teniendo un paro cardíaco durante la pelea del tren en Spider-Man 2? O si metemos una subtrama amorosa de una pareja que se separa durante los disturbios causados por el Duende Verde y Spider-Man en el festival. Oh, ya entienden la puta idea. La escena no tuvo sentido, al igual que tampoco tuvo sentido meter 3 villanos en la cinta, del cual solo muestran uno al inicio y al final, y del cual el otro, no sé ustedes, pero se parece demasiado a Morbius. Aquí es donde me ganan, amigos, porque considero que esta peli es la última peli mala de Tom. Y sí, es peor que 2 pelis del Spider-Man de Tom Holland. Así de rara es. Lo único bueno es el disque desarrollo de Peter al final con la muerte de Gwen. Pero todo lo demás está muy mal organizado.
Nada tiene que ser ahí la subtrama de los padres de Peter, nada tiene que ser ahí Harry, nada tienen que hacer ahí los 6 siniestros que Sony quiso meter prácticamente con calzador. Y en serio, hay muchas cosas malas con la peli. Ódienme todo lo que quieran, pero no. Para mí, ni siquiera debió existir, por lo que, puesto 9, merecido. Perdónenme y no me funen. ¿Cómo evito la funa? Pues poniendo una peli obvia en el puesto 8. ¿Y cuál es la peli más obvia? Obvio, Spider-Man Homecoming. Y aquí debo serles muy honesto. Desde la salida de la secuela de Los Vengadores, sí, en el 2015, yo perdí totalmente el interés en todo el cine de superhéroes. De hecho, fui tan pelotudo que pasé por alto la primera peli del Spider-Man de Miles Morales, pensando que era una peli de superhéroes cualquiera, hasta solo hace unos meses. Sí, así de idiota era. Por lo que nunca tuve la necesidad de ver ninguna película del Spider-Man de Tom Holland. Y adivinen, esta peli me dio la razón. Como dije antes, esta peli repite muchos de los problemas de Far From Home, ya que, de nuevo, tenemos un Peter Parker inmaduro que casi que depende completamente de Tony Stark. Tiene amigos totalmente castrantes y, sobre todo, una trama poco interesante acerca de un Peter Parker algo incompetente combatiendo contra un buitre menos interesante todavía, salvado únicamente por la brillantísima actuación de Michael Keaton. Es fácil atribuirle la razón de la poca aceptación que personas como yo tienen con esta película al cariño que se le tiene a las pelis de Mark Webb o Sam Raimi. Pero seamos honestos, aún dejando de lado esas películas, a la primera peli de Tom Holland le faltan muchas cosas. Prácticamente cada línea del guión tiene la intención de hacer reír. Y sí, sumarle un poco de humor a una peli de acción no tiene nada de malo, pero aquí todo está súper desproporcionado a favor del humor. Casi que no hay drama, el interés amoroso es patético en comparación con las películas anteriores de Spider-Man, Michael Keaton está muy infrautilizado, ¿y en serio necesitamos a Iron Man en esto? ¿Que acaso el Peter del MCU no puede sostener una peli por sí solo? Lo único bueno, y que sí me gustó de la peli, es cuando Peter decide dejar de ser Spider-Man, pero vuelve al enterarse de los planes del buitre. Pero todo lo demás, francamente, lo pasaría por alto. Al final su mayor error es seguir siendo una peli típica de superhéroes post-Avengers. Muchos efectos especiales, pero nada de profundidad en las historias con muchos personajes que no generan nada. Por eso para mí se lleva el puesto 7. No necesariamente mala, pero sí que es mediocre. Por suerte, y a pesar de todo, esta no sería la última vez que veríamos al Spider-Man de Holland, porque años después se estrenaría su secuela. Y luego, una peli que si bien tiene algo de trama en su fanservice, sirve para darnos una redención total del personaje. Por supuesto, aquí hablamos de Spider-Man No Way Home. Y debo diciendo, cuando salió la peli en el 2021, la odié. En serio, tanto así que le dediqué una crítica súper negativa ya que me enfoqué demasiado en el fanservice de la peli. Pero ahora viéndola con ojos más frescos puedo decir que no es tan mala, pero sigue siendo mediocre. Sin duda, y ahora puedo decirlo ya que a la mayoría se le fue el hype del momento, gran parte de la audiencia ya se dio cuenta que la peli no tiene sentido. Y aquí no me van a funar como en el 2021. El mayor problema es que más que ser una película por sí sola, es un evento. Un evento en el que todos vamos a revivir nuestra niñez viendo a las 3 generaciones de Spider-Man juntos. Lo malo es que para darnos lo que nos dieron tuvieron que sacrificar, adivinen, la posibilidad de que las personas que no han visto ni al Spider-Man de Maguire o al Spider-Man de Garfield disfruten esta peli. Y la posibilidad de que las personas de aquí a 20 años tampoco la disfruten porque adivina, a esas personas no les va a interesar un carajo que 3 Spider-Man se reúnan. No Way Home no es necesariamente mala, sino que se preocupaba tanto por dar referencias que llegaron a ser tantas al punto de no poder meter todo de manera natural y recurrió a un guión que por momentos es muy flojo. Digo, no saben cuántas personas encontré en internet que al ver la peli por segunda vez se llevaron tremenda decepción. Y lo único bueno, y la razón por la cual está en el puesto 7, es que a pesar de contar con tantos villanos y héroes, sorprendentemente no llega a ser tan desordenada como The Amazing Spider-Man 2. Y muy aparte de eso, sabe organizarse en su desorden, por así decirlo. Y sumándole a esto, la redención que el Peter Parker del MCU ya venía pidiendo a gritos en sus 2 películas anteriores, tenemos no una de las mejores pelis de Spider-Man, pero sí la mejor peli del Spider-Man de Holland de lejos. Habiéndola visto de nuevo, me di cuenta que ya no la odio tanto como antes. Digo, de hecho me gusta un poco más, pero no dejo de pensar que quitándole el factor nostalgia y reemplazándolo por un desarrollo más íntimo de Peter Parker, la peli pudo salir mucho mejor. Por suerte, mi mayor miedo era que esta peli traiga una era oscura al cine en la que la nostalgia, recurriendo a personajes de antaño, sería el nuevo subgénero explotado por la industria. Pero eso no pasó demasiado, solo con un par de pelis más que de hecho también fueron una mierda. Así que al final, la peli no fue tan tóxica como creía. Por eso, y por su exceso de chistes, la peli se
se merece para mí el puesto 7. Pero si hay una peli que también tiene un exceso de villanos y a su vez es un poco mejor que esta, esa sería el puesto 6. Y aquí es donde le toca brillar a la injustamente infravalorada Spider-Man 3. ¿Por qué decimos que es injustamente infravalorada? No porque sea buenísima, sino porque demasiadas personas la califican como la peor peli de Spider-Man. Y en serio, ¿qué les pasa? Sí, no es la mejor. Y sí, tampoco llega a ser tan buena como las otras dos pelis de Spider-Man de Sam Raimi. Pero sobre todas las cosas, es un buen acercamiento a la faceta humana de Peter. El problema es que no es el acercamiento correcto. A mi parecer, la mayor falla de la peli es el no haber podido hacer una buena peli de superhéroes, y abarca, al igual que The Amazing Spider-Man 2, demasiados villanos por presión de la productora. Y si hay algo que hizo buenísima a las otras dos pelis de Raimi, es que los villanos tenían tanto tiempo de desarrollo para ellos mismos, para que nosotros pudiéramos empatizar con ellos, conocer sus motivos y, por supuesto, saber que son una amenaza. En cambio aquí, el mejor fue sin duda el arenero, porque Harry tiene motivos pero no tiene el carisma de su padre, y Venom tiene carisma pero sus motivos son una mierda. Pero, descontando lo malo, la peli tiene mucho que ofrecer. Desarrolla relativamente bien a sus personajes, por supuesto exceptuando a Mary Jane, que aquí es más conchuda que nunca, crea un buen conflicto para Peter, que ahora debe lidiar con su alter ego como el Spider-Man de negro, y sobre todo, nos da un final que para mí cierra bien la trilogía, y es precioso. Y obvio, la razón por la que está en este puesto, metió a Peter Parker bailando, y no hay nada más ridículo y hermoso que Peter bailando. Aún así, es una peli desgraciadamente regular, y decimos esto porque salió después de Spider-Man 2. Por eso, puesto 6. Y con este puesto es con el que llegamos al top 5. Y como ya es costumbre en estos videos, es aquí donde quisiera saber para ustedes cuál es la mejor peli del arácnido y cuál es la peor. Recuerden dejar en los comentarios su opinión para así poder leerlos a todos y de paso mandarlos a la mierda a mi mente. Mientras yo les digo que si hay una peli mejor que Spider-Man 3, a pesar de haber salido después, esa sería sin duda el puesto 5, The Amazing Spider-Man. Y sé lo que muchos me van a decir, que cómo es posible que esta esté en el puesto 5, que el Spider-Man de Andrew Garfield es una cagada, que no es ni buen Spider-Man ni buen Peter Parker, que al final rompió la promesa del Capitán Stacy y esto hizo que Gwen se muera al final de la 2, y a todos ellos les digo, ¿qué peli vieron? O sea, entiendo esas quejas con la segunda parte, y las comparto, pero la primera parte no merece todo ese odio para nada. Lanzada en el 2012, ya saben, ese año en el que todos creíamos que nos íbamos a morir, la película significó una pequeña vuelta de tuerca para los fanáticos del arácnido en el cine, pues ya no tenía la estética colorida de Nueva York de Sam Raimi, tampoco tenía un Peter Parker simple locamente enamorado, sino más a uno con un pasado trágico que busca respuestas y sobre todo, muchos menos chistes que lastimosamente volvieron a usar en su secuela. Pero bueno, aquí hablamos de la primera. Y a pesar de tener a veces conveniencias de guión muy convenientes, como cuando las grúas ayudan a Spider-Man porque un señor se los pidió, o cuando Peter se mete a que lo pique la araña al laboratorio super secreto millonario como si fuera Pedro en su casa, o cuando Dios, el lagarto, descubre a Peter porque el boludo dejó su nombre en una cámara. En serio, nunca me había dado cuenta de lo conveniente que podía llegar a ser este guión. La película tiene una atmósfera y trama oscura que hace que a veces pasemos por alto esas conveniencias, sumado a las grandes actuaciones de Andrew Garfield y Emma Stone, las verdaderas estrellas de la película. Tal vez mi mayor queja es que ciertamente se siente más como un copy-paste de la fórmula de la peli del 2002, nada más que adaptada a tiempos modernos. Pero seamos honestos, ¿qué se podía esperar de una historia que en su núcleo es la misma? Con esto puedo decir que no es de las mejores pelis de Spider-Man, y me atrevo a confesar que si está en el puesto 5 no es tanto por su calidad, sino más bien por default. Pero eso no hace que sea una mala película, sino que se lleve el puesto 5 del top. Y ahora sí, se vienen los buenos jóvenes porque solo quedan 4 películas y estas 4 juntas se llevan de encuentro a toda la maldita fase 4 de Marvel. ¿Pero cuál de estas va en el puesto 4? Pues la peli más reciente lanzada en los cines, Spider-Man Across the Spider-Verse. Y debo decir que al igual que muchos, la grandeza de la primera película hizo que me emocionara demasiado por esta. Pero tristemente, como dicen por ahí, si esperas decepcionarte, nunca terminarás decepcionado. Y si esperas que algo te encante, puede que no salga tan bien. No malinterpreten estas palabras, la peli me encantó, pero le faltaron muchas cosas para ser considerada una obra maestra como lo es la peli anterior. De animación no quiero hablar aquí. Pienso que cualquiera con 2 ojos puede darse cuenta que es lo mejor que se ha hecho hasta ahora, y mencionarlo solo alargaría el video. Hablemos de la trama. Y al igual que su predecesora, Across the Spider-Verse deja de lado la banalidad de muchas películas de superhéroes para traernos un desarrollo emocional de todos y cada uno de sus personajes. Esta vez Miles presenta un arco de personaje diferente al de su película anterior, redefiniendo tanto a Spider-Man como a la pregunta que muchas películas del arácnido ya nos habían dado antes.
¿Qué implica ser Spider-Man? Centrarse en la crisis de identidad como tema principal no es nuevo en el género de superhéroes. Otras películas como Spider-Man 2 y 3 de Sam Raimi o Los Increíbles exploran este tema de maneras divertidas y originales. Pero Across the Spider-Verse incorpora un nuevo aspecto de construcción de identidad, dándonos un acercamiento más íntimo al protagonista luego de conocer lo que sería su destino y, por supuesto, oponerse a este. Muy aparte de eso, y esto es algo en lo que sí supera la peli anterior, es en sus diálogos, pues al tocar una pregunta mucho más filosófica, termina creando respuestas más interesantes. Las conversaciones que Miles tiene con sus padres en diversos momentos de la película son realmente humanas. El personaje de Miguel es realmente amenazante y complejo a la vez debido a su naturaleza como una persona que ha sufrido y solo quiere hacer lo correcto. Pero sin duda, el drama que vive Gwen en su propio universo y su posterior resolución es para mí lo mejor de la película. Pero si tuviera que dar una queja, no daría una, sino dos. La primera es que lleva el concepto del Spider-Verse más allá con los eventos canónicos. Y si bien la trama construida en base a eso sí que no molesta, al contrario es excelente, llega un punto en el que eso se vuelve un poco autorreferencial y obviamente no todos van a saber qué carajo es un evento canónico si no conocen al personaje fuera de las dos películas. Y la segunda queja es que, querámoslo o no, es una primera parte. No al estilo de Infinity War, sino más al estilo de telenovela mexicana que acaba a fin de año en un cliffhanger y dice continuará. Y esto hace que la historia per se sienta algo incompleta. De todas formas, eso no quita que es un peliculón y que probablemente esos errores se solucionen cuando salga la segunda parte en unos años. Por lo que si está en el puesto 4, es más que nada porque todavía no termina y quién sabe, cuando salga la segunda parte escala al puesto 1. Across the Spider-Verse nos recuerda que el resultado del futuro está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad aceptar el desafío. La verdadera pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? Estaré subiendo un video analizando completamente a detalle esta peli, si es que no lo he subido ya, pero por todas estas cosas considero que el puesto 4 en este top lo tiene más que merecido. Pero en el puesto 3 sí que hay una joyita, porque no solo fue la introducción de muchos de nosotros al mundo de Peter Parker, sino también al mundo de los superhéroes de la mejor manera. Y claro, esta peli es Spider-Man del 2002. Hablar de Spider-Man del 2002 es hablar del inicio del cine de superhéroes moderno, porque si bien el cine de superhéroes siempre ha existido, en los 70s adquirió fama de blockbuster con Superman y en los 2000 con los X-Men, fue Spider-Man 1 de Sam Raimi la película que provocó la revolución y la que impulsó el mercado del cine actual de superhéroes como lo conocemos hoy en día. No solo por su previa popularidad con sus series animadas, sino también por la calidad de la misma película. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿acaso la gente ama esta película solo por nostalgia o por haber sido la que inició todo? Y la respuesta claramente es no. Porque si vos ves la peli a día de hoy, sigue cautivando tal y como lo hizo hace más de 20 años, ya que además de las típicas batallas del bien y el mal, la cinta también incluye una base emocional inteligente y elocuente para nuestro personaje. Al enfrentarse a sus nuevos y extraños poderes, Peter Parker también se enfrenta a sus responsabilidades como superhéroe y ser humano. Y es esta dualidad entre villanos y problemas cotidianos lo que hace que esta peli sea fenomenal. El enamoramiento de Peter con Mary Jane recibe la misma importancia que su lucha contra el Duende Verde. Y de la misma forma, los problemas emocionales que obtiene luego de la inesperada muerte de su tío. Y todo esto porque esto es lo que hace que Peter se convierta en el Hombre Araña. Esto lo forma en pantalla para que nosotros entendamos sus principios y sobre todo, esto es lo que hace que Peter Parker sea tan buen personaje. Fuera de nuestro protagonista, la genialidad no cambia, pues la historia, lejos de ser tediosa, nos pone al filo de la silla en más de una ocasión, mencionando, obviamente, la muerte del tío Ben, el momento en el que Peter comienza a entrenar para convertirse en el Hombre Araña, y la pelea final con el Duende que tiene una edición espectacular carente de música tremenda. Muy aparte de eso, la mayoría de personajes son interpretados magistralmente. Willem Dafoe, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, todos ellos se sienten en casa con sus personajes y obviamente J.K. Simmons nació para ser J. Jonah Jameson. Pero si hay algo que realmente me cautiva de Spider-Man del 2002, fuera de su bella historia, sus personajes entrañables y su enfoque personal en los superhéroes, es que nunca deja de sentirse como un cómic de Spider-Man. Sam Raimi, al ser gran fanático de los cómics originales, plasmó perfectamente una adaptación del cómic a la pantalla grande, con momentos que se sienten como si estuviéramos leyendo el cómic, momentos editados como si fueran un cómic, y momentos chistosos tal y como pasaba en los cómics. Eso sí, a pesar de la alta estima que muchos le tenemos a esta película,
tiene varios fallos, como en los adolescentes de 30 años, el CGI que envejeció mal, aunque no tan mal como muchas de las pelis actuales si me la preguntas a mí, y claro, el traje de hojalata del Duende Verde, que parece que le ha dado una ACV porque para todo el día con esa cara de mierda. Pero, y me perdonan fans de Raimi, si le pudiera quitar algo a la película, sería a Mary Jane. Y ojo, a Mary Jane, no a la relación de Peter y Mary Jane. El personaje se me hace tan inconsistente no solo en esta sino en las otras dos pelis. Pero es aquí donde ella casi nunca le para bolas a Peter. Es más, la nena cambia de novio en la peli más veces que las que yo me cambio el calzoncillo. Y nunca se demuestra el verdadero amor por el protagonista, con excepción de dos escenas. Cuando se ven en el hospital y cuando Mary Jane lo besa a la fuerza al final diciéndole «Che, siempre te amé». De todas formas, sin ella no avanza la trama. Por eso se la perdono. Dicho todo esto, Spider-Man del 2002 no es necesariamente una obra maestra. Y ya se ha demostrado que Spider-Man pudo tomar esto y mejorar demasiado con los años. Pero el haber sido hecha en una época sin demasiadas referencias, tan solo con el amor del director hacia los cómics originales, y aún así haber salido tan bien, ya la hacen una peli importante para el cine de superhéroes y nos enseña dos cosas. Que las pelis buenas se hacen con el corazón y sobre todo, que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Por eso es que esta peli está en el puesto 3, porque se lo merece. Y en el puesto 2, la que algunos consideran la mejor película de Spider-Man jamás hecha. Y sí, es buenísima y no tiene nada que envidiarle al puesto 1 de hecho. Y la única razón por la que está en el puesto 2 se debe a que el puesto 1 pavimentó mucho más el camino. Y con esto ya les revelé que el puesto 2 es Spider-Man Into the Spider-Verse. Si tuviéramos una lista de todo lo que se puede hacer para hacer una película casi perfecta, esta película cumple todos los requisitos. Desde su estreno la gente no ha podido dejar de hablar de ella. Incontables menciones a su animación espectacular, al corazón de la propia cinta, a su naturaleza filosófica, muchas cosas positivas que llevan esta peli a lo más alto. Desde su protagonista completamente entrañable, pasando por su soundtrack bellísimo y un uso de colores nunca antes visto en una película de animación hasta ese momento, todo pega en el clavo. La historia es genial y nos brinda un nuevo Spider-Man con sus propias habilidades y personalidad que aporta un aire fresco a la franquicia. Y teniendo en cuenta que esta peli salió en el 2018, año en el que ya teníamos varios Spider-Mans con historias similares en el cine, Miles Morales llegó para romperlo todo. El guión es preciso y las situaciones se ejecutan con precisión a nivel láser, no limitándose a ver a los héroes peleándose, sino dejando esto casi de lado para enfocarnos en Miles. Y cada situación que vive, el amor por su familia, el estrés de los estudios, su necesidad de cumplir expectativas, todo eso se siente tan real que hace que si bien esta peli no sea para mí el primer puesto, sí es la que tiene al mejor Spider-Man de todos. Digo, incluso para demostrar que este es un Spider-Man completamente diferente, rompen con la clásica frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dándonos a entender que para abrazar al héroe que vive en cada uno de nosotros, solo es necesario un salto de fe. Y no creo que deba mencionar lo magnífica que es toda esa secuencia. Al desarrollo también le favorece mucho la constante ruptura de la cuarta pared con la que se desenvuelve la trama, ya que esta genera momentos humorísticos que no llegan a ser molestos y sobre todo, permite que el espectador genere una conciencia más íntima que ayuda a entender más al protagonista. Pero creo que lo que más ayuda en toda la película a este Spider-Man es sin duda su entorno social. Cada personaje, desde Peter B. Parker hasta la madre de Miles, ayudan a nuestro protagonista a superar sus metas, vencer sus miedos y a convertirse en el nuevo héroe de Brooklyn. Algunos más que otros sí, pero es este completo aprovechamiento de personajes que hacen que ni una sola escena de la película sea desperdiciada. Y si a estos personajes de por sí muy humanos le sumamos a los villanos, Dios, no saben cómo amo esta película. Pero hablemos un poco más de la animación. ¿Recuerdan que en el puesto anterior mencionamos lo bien que Sam Raimi adaptó el formato de cómic a la gran pantalla en el 2002? Bueno, si eso es bueno, la adaptación de Into the Spider-Verse es perfecta. Y no digo más porque no hay otra palabra que pueda definirlo. Tomando recursos como las onomatopeyas, las viñetas y los cuadros de texto, Spider-Man Into the Spider-Verse va más allá de ser un cómic animado, pues al mismo tiempo es una explosión de arte puro, una paleta vertiginosa de colores magníficamente representados, una exhibición asombrosa de personajes vivos que nos importan y todo eso hablando solo de la animación. Con decir solamente que luego de 5 años la revolución que significó esta película para el cine animado se está empezando a notar, con cintas como Las Tortugas Ninja, El Gato con Botas, El Último Deseo e incluso Wish de Disney, podemos ver el gran impacto que tuvo esta película y cómo algo tan innovador logró destronar a cualquier estudio animado hasta ese momento. De todos modos, lo mejor de la película es que no es solo un deleite visual, sino también del corazón.
es una película que se siente perfecta en muchos sentidos y a la vez es una carta de amor tanto al cine animado como al cine de superhéroes como a la franquicia de Spider-Man, sin llegar a meter referencias con calzador como Spider-Man No Way Home. Y como dije con su secuela 2 puestos atrás, podríamos hablar de ella horas y horas y horas, aunque probablemente no porque no doy para tanto, y si es que no he subido este video ya, lo subiré pronto, porque la peli se lo merece mucho más que nadie. Y si bien está en el puesto 2, me parece mucho más justo decir que esta peli, junto al puesto 1, son igual de buenas. Y en serio, dudo mucho que cualquier otra película de Spider-Man, así le meta 5 villanos clásicos, más multiversos o cualquier otra cosa típica del MCU, supere a estas 2 obras maestras del cine de superhéroes. Y ahora sí, vamos con el puesto 1. ¿Y cuál es para mí la mejor película de Spider-Man? Creo que no tengo ni que decírselos. Y aquí es donde tengo la chamba más fácil, pues literalmente no tengo que explicarles por qué los superhéroes, por no decir el superhéroe,